Vuelvo a empezar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estás bien. Aquí me he dado cuenta de que está el micrófono apagado, así que no hay nada que decir. Lo más importante, de acuerdo, es que estés aquí conmigo. Gracias de verdad por este espacio que me dedicas. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Es una de las nuevas tendencias que estamos aquí en 2020 de neurociencia. Cuando hablamos de neurociencia, sabes que hay multitud de temas que se hablan muy a menudo y hoy hablaremos de un tema que a priori te puede parecer algo extraño y la pregunta es, oye, Miquel, ¿esto qué relación tiene con la productividad o con la gestión del tiempo? Al final hablamos de muchísimos temas, ¿de acuerdo? Pero la relación es qué vínculo hay con aquello que yo pueda hacer, aquello que yo pueda ejecutar. Pues bien, me presento, ¿de acuerdo? Por si es la primera vez, ¿de acuerdo? Que estás en este canal de LinkedIn Live o de Facebook Live. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Y hoy te vengo a traer un tema, como decía antes, ¿de acuerdo? Que tiene mucho que ver con el olvido. Antes empecé justamente, ¿de acuerdo? Este live y tenía el micro apagado, así que esto sería el olvido. En este caso me olvidé, ¿de acuerdo? De hacer una acción. Así que fuera bromas, vamos a hablar un poquito más a nivel neurocientífico qué pasa con el olvido. Pero ya sabes, ¿de acuerdo? Y un poco también es mi rutina a la hora de hacer estos live, es que no sean demasiado teóricos, sino que podamos ver también temas técnicos que puedas aplicar. Así que la primera pregunta que te hacía, ¿de acuerdo? Y gracias por responder tanto en Facebook como en LinkedIn, es justamente eso. ¿Te resulta fácil memorizar? ¿Eres una persona que memoriza bien? Y aquí quería entrar a alguno de los temas que hoy hablaremos, y es que al final la educación está muy centrada en memorizar, al final muchas de las cosas que les hacemos tanto a nuestros clientes, proveedores, gente de la empresa, es que memoricen cosas, incluso a nuestros niños, niñas, de acuerdo, al final lo que hacemos muchas veces también es decirles que memoricen cosas. Así que la memoria, de acuerdo, esta parte, o sea, forma parte de la cultura, así que intentaremos ver otra opción posible. Pues bien, de acuerdo, cuéntame un poco si te cuesta o no memorizar, eres una persona que memoriza bastante bien. Fíjate que hasta entonces, de acuerdo, hasta hace muy poco la memoria era una cosa muy, muy preciada, es decir, que la gente que era capaz de memorizar seguramente siempre tendría mejores resultados en ciertas cosas, por ejemplo, exámenes, todo lo que tenga que ver a nivel académico, a nivel intelecto, a nivel de test seguramente, e incluso también para recordar algunas pruebas, algunas cosas concretas y después volver a replicarlas. Así que la memoria ha sido uno de los factores, uno de los instrumentos más utilizados durante la historia. Te diría que prácticamente hasta los últimos años donde ha quedado un poquito más en entredicho el sistema educativo a nivel de memoria, porque a lo mejor ya no es tan importante memorizar, sino a lo mejor lo más importante es hacerlo de otra manera o al menos intentar ver otras opciones que no solo sean memoria y memoria y memoria. Pues bien, perfecto. Ahora sí que ya estamos todos listos, ¿de acuerdo? Aquí me estaban comentando que no se escuchaba al principio y tienes toda la razón. De hecho, lo que decía antes, me olvidé de poner el micrófono, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí que ya estamos en vivo, tanto en LinkedIn como en Facebook. A las personas que se acaban de unir ahora también les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a Jorge por dejar tu mensaje. A Elizabeth también. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Gracias. Encantado de verte también aquí por estos lives. De hecho, ella me dice también que en cambio tiene mucha memoria musical, pero en cambio le cuesta bastante memorizar en general, ¿no? Entonces es tema curioso porque al final ya sabemos que hay como varias inteligencias y también tiene que ver con la memoria y la capacidad que tenemos de atención, ¿no? Así que estupendo. Entonces hoy, de acuerdo, quería presentarte, no quiero hablarte tanto de la ciencia que hay detrás, te hablaré de algunas cosas puntuales, pero me gustaría hacer una presentación contigo sobre por qué es tan importante el olvido. A veces pensamos que memorizarlo es todo, añadir información, añadir conocimiento. De hecho, hay muchas frases, de acuerdo, como por ejemplo que el saber no ocupa lugar, ¿sí? O el tema de beber para olvidar, al final nos hace pensar, de acuerdo, en que el tema del olvido no suele ser demasiado bueno porque solo necesitamos olvidar cuando hemos pasado una situación mala. Bien, no es exactamente así y veremos un poco cómo funciona de forma muy sencilla y para eso, de acuerdo, te voy a compartir una presentación, una pequeña masterclass que me gustaría compartir contigo y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya sabes, encantado de poder participar. ¿Parece bien? Así que ahora empezaremos con esta presentación donde te voy a presentar 3 conclusiones sobre todo que tienen relación con el olvido y qué gestión tienen y qué relación tienen con la productividad personal. Entonces, quédate ahí, ¿de acuerdo? Quédate porque volvemos en nada. En 2 minutos empezamos esta presentación. Es súper interesante. Un tema muy candente, además de 2020, que se están haciendo muchísimos estudios de neurociencia que hablan de la importancia del olvido. Nunca en la vida, ¿de acuerdo?, se había hablado tanto del olvido y esa importancia de que todo es transitorio y al final las propias neuronas también lo son. Veremos un poquito esto cómo funciona. Así que queda aquí, ¿de acuerdo? Empezamos ahora en breve esta presentación. Gracias por estar aquí. Hasta ahora. Chao, chao.
Perfecto, ya estamos en vivo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esta presentación, pero antes de nada, ¿de acuerdo? Sí me gustaría pedirte, por favor, que si quieres darnos un poquito de apoyo para que cada vez lleguemos a más personas y sobre todo por si no te quieres perder los vídeos anteriores, pues que sigas a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que ya más 600 suscriptores. Gracias de verdad por estar ahí. Hay muchísima comunidad, ¿de acuerdo? Que nos está siguiendo y cada vez lo podemos hacer más grande y podemos llegar a más personas. También lo que queremos es que sobre todo cada vez más gente conozca este tipo de cosas que hablamos de productividad en neurociencia y que sea lo más aplicable posible. Así que vamos con la presentación, ¿de acuerdo? Ahora voy a compartir la pantalla rápidamente. Perfecto. Muy bien. Creo que ya la puedes ver. A ver si puedo. Ahí está. Estupendo. Ahora ya la puedes ver la pantalla. A ver si me lo puedes confirmar, ¿de acuerdo? Que se puede ver perfectamente. De hecho, aquí hay varias cosas que te quería comentar, ¿de acuerdo? Esto pretende ser, de acuerdo, una sesión corta sobre cómo funciona el olvido, pero lo dicho, tampoco te voy a abrumar aquí con muchísimos datos de neurociencia, sino que vamos a ir directamente al grado sobre cómo te podría ayudar. Pues bien, la pregunta es esta, ¿no? Y es que, ¿es mejor olvidar o memorizar? Fíjate que hasta ahora, de acuerdo, a nivel educativo, memorizar ha sido lo que más ha primado en la historia. Prácticamente todo el sistema educativo está diseñado para que memorices exámenes, trabajos. Prácticamente se podría decir que el tema del olvido es algo que, bueno, no interesa, de hecho, ¿no? Los niños no pueden olvidar, no interesa que olviden. E incluso que es como algo negativo. Cuando hablamos con un niño o niña, ¿de acuerdo? Le decimos que olvide algo, que simplemente no se acuerde de algo, lo vemos siempre como algo negativo, que no está atento, que es una persona que no presta atención, que a lo mejor no tiene ganas de memorizar, que no tiene intelectualidad. Es decir, fíjate cómo somos, ¿eh? No tiene intelecto. Como no memoriza, no tiene intelecto. Hemos llegado a estos niveles. Así que hoy me gustaría hablarte, de acuerdo, de tres temas fundamentales y para mí es importante, de acuerdo, empezar con estos tres temas porque verás que tienen todos una relación. Si en algún momento te pierdes, algún momento tienes alguna duda al respecto, obviamente ya lo sabes, lanza tu pregunta tanto en LinkedIn como en Facebook, ¿sí? Y aquí aprovecho, de acuerdo, para saludar a aquellas personas que acaban de entrar. Bienvenidos, como decíamos antes, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad, y hoy hablamos de una pregunta, de acuerdo, que mucha gente se ha planteado y ¿es mejor olvidar o memorizar? A lo mejor tiene sentido memorizar tanto. No estamos cansados de memorizar cosas que resulta que después no vamos a aplicar. Así que vamos allá con la presentación, ¿de acuerdo? Y eso va a empezar en 3, 2, 1. Vamos allá, ¿de acuerdo? El primer punto, de acuerdo, tiene que ver con el índice y hablaremos un poquito de la idea que te transmitía al principio y es esta obsesión por memorizar a nivel cultural. Creo que es interesante tenerlo en cuenta un poco lo que ha pasado hasta ahora y cuáles serían un poco las tendencias que van a pasar. En segundo punto, de acuerdo, es un poco esta mezcla entre olvido y productividad. Sí, veremos un poco que existe esta conexión y también te daré un par de artículos científicos por si quieres indagar más, si quieres ir más allá, pues obviamente también me gustaría compartirlos contigo. Y el tercer punto, ya lo sabes, siempre me encanta terminar con algunas reflexiones, cosas prácticas que deberías tener en cuenta o que para mí son importantes y un poco también que salgamos de la parte más científica, porque está bien al final hablar de ciencia, pero lo que queremos son cosas prácticas, elementos prácticos que yo pueda ejecutar lo antes posible. ¿Te parece bien el menú? Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento, pues me gustaría que también que me dieras tu respuesta. Lo primero que te voy a decir, ¿de acuerdo? Es que si tuvieras que decir si eres bueno memorizando o no memorizando, ¿de acuerdo? Me dirías que sí, me dirías que no. Antes teníamos un par de respuestas, ¿de acuerdo? Aquí de Jorge y Elizabeth, también teníamos otras personas en Facebook que nos comentaban que, bueno, pues no mucho, otras personas sí, se les da bien, así que vamos allá, ¿de acuerdo? Con estos tres puntos del índice. La primera parte, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la obsesión por memorizar y como decíamos antes, esto tiene que ver con un tema cultural. Al final, la mayoría de personas han sido evaluadas en base a su memoria y esto tienes que pensar sobre todo en la escuela, los exámenes o incluso en algunos puestos de trabajo en el cual se prima, de acuerdo, que esas personas que memorizan bien, que tienen mucho intelecto, finalmente esto termine, de acuerdo, afectando a su productividad en el buen sentido. Así que cada vez nos hemos encontrado, y esto está pasando cada vez más, que las empresas, este tipo de memoria ya no es tan valorada como antes. Antes, por ejemplo, una persona que era muy buena técnicamente porque memorizaba muchas cosas, era fácilmente ascendible, de acuerdo, a una persona que fuera responsable. Ahí se empezaban a notar, de acuerdo, a palpar los auténticos problemas de una persona que era demasiado técnica, porque como había memorizado muchas cosas, a la hora que se le presentaban más retos creativos, retos que requerían más de pensamiento crítico, ahí es cuando encontramos esos grandes problemas y esas dificultades, porque memorizar, de acuerdo, no tiene nada que ver con estimular el pensamiento crítico. Pensamiento crítico al final tiene que ver mucho, de acuerdo, en tener la mente despejada, en hacer conexiones con cosas que a priori, de acuerdo, no tienen relación. En cambio, la memoria es muy lineal, de acuerdo, y
cuando aprendemos cosas, fíjate que todas están relacionadas con todas. Cuando, por ejemplo, aprendemos ríos o aprendemos las capitales de los países de Europa, de Latinoamérica, de donde sea, al final lo que sucede es que relacionamos unas cosas con las otras. Por ejemplo, si estamos en Europa y relacionamos Ljubljana, a lo mejor la capital de Eslovenia, con algún tipo de comida concreto, y eso hace que sepas que ahí pasa un río concreto porque un día estuviste y además sabías que hacía frontera, por ejemplo, con Austria o que hacía frontera con Italia. Es decir, tienes esta sensación de que todo lo vas linkeando, lo vas vinculando en base a tu memoria y tiene muchísimo que ver con esto. Después también, si te fijas, ¿de acuerdo? Viene un poco el gran laberinto de la memoria. Y es que cuando una persona empieza a memorizar, al final memorizas lo memorizado. Y fíjate que no aprendes prácticamente nada nuevo. No haces un salto cualitativo dentro de tus neuronas. Y esto significa que muchas cosas de las que hacemos, al final lo que pasa es que son súper lineales. Cuando una persona es creativa y piensa en cosas realmente fantásticas, al final tiene que hacer disociaciones. No puede estar asociando todo el rato lo mismo, el mismo patrón, porque entonces no tiene ningún sentido. Oye, te pregunto, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Hay alguna cosa realmente que te gustaría comentar? Dime si esto tiene sentido para ti. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Coméntamelo. De hecho, ya hace bastante tiempo, el señor William James, que fue uno de los pioneros del mundo de la psicología moderna, ya decía una cosa, ¿de acuerdo? Que a lo mejor no estaremos del todo de acuerdo, porque en esa época el intelecto era básicamente uno, que era el cognitivo. Decía, en el uso del intelecto es tan importante memorizar como olvidar. Y fíjate que estamos hablando de hace muchísimos años, prácticamente más de 150 años, ¿de acuerdo? Es decir, hace muchísimo, muchísimo tiempo que se habló de este tema. Así que fíjate que es tan importante memorizar como olvidar. No sé si estás de acuerdo con esta frase, la habías escuchado, coméntamelo, ¿la has escuchado alguna vez esta frase, sí o no? Me parece brillante y la verdad es que seguramente no sabía nada de neurociencia en comparación con todo lo que sabemos hoy, que es muchísimo más. Así que vamos ya un poquito más con temas concretos a nivel de olvido y productividad. Fíjate que cómo funciona el olvido en las neuronas. Esto, me gustaría que no te perdieras demasiado con esto, no vamos a entrar en detalle. Pero lo más importante que me gustaría es que supieras que cada vez, ¿de acuerdo?, que haces un conocimiento, un aprendizaje o algo nuevo que entra en tu mente, lo que hacemos, ¿de acuerdo?, es una especie de, vamos a decir, de neuronas, de unión sináptica entre neuronas que hace que finalmente se creen patrones neuronales, que esto crea el aprendizaje, ¿sí? Poco para resumir. Entonces, lo que pasa muchas veces es que la mayoría de patrones no se almacenan para siempre, sino que lo que van haciendo, ¿de acuerdo?, es que son transitorios. Esto significa que mucho del aprendizaje que recibimos después se va, es decir, se evapora, se elimina. Siempre está ahí, es importante decir que todo conocimiento que adquieres siempre se queda, pero atención, y esto es muy importante, lo que pierdes es la intensidad del conocimiento. Son cosas que hasta que no recuperas por contexto, no te acuerdas de ellas. De hecho, hablaremos de esto también y es que existe un sensor en las células, en las neuronas, que básicamente sería como el Google Maps de tus células. Significa que cuando vas a un sitio concreto, recuperas, de acuerdo, la memoria que tenías de aquel sitio. Esto es fascinante, porque significa, de acuerdo, que muchas cosas que hemos pensado alguna vez es que si las volvemos a revisitar, si las volvemos a vivir, por eso nos acordamos, porque al final la memoria, de acuerdo, está ahí, pero el problema es que es la sensación lo que queda. Así que esto lo que nos está diciendo es que la mayoría de aprendizaje que recibimos, al final lo olvidamos. Y lo peor de todo, de acuerdo, es que prácticamente todo lo que recibimos lo olvidamos. De hecho, hay bastantes teorías sobre este tema y es que del 100% de la información que recibes ahora mismo, en 6 horas solo vas a recordar aproximadamente entre el 8 y el 9%, es decir, olvidamos rapidísimamente. Así que aquí tienes un poquito el patrón sobre cómo funciona, pero no quiero liarte, de acuerdo, con este tema, pero fíjate que es importante que sepas que todo lo que aprendemos, todo lo que cosechamos, todo lo que interiorizamos, finalmente lo terminamos olvidando. Por lo tanto, todo lo que sean atracones de información, como aquello de no estudiar durante una noche mientras hacías un examen, pues no tiene ningún sentido. Y esto lo has vivido, porque al final lo que pasa es que cuando haces ese examen, una vez has vomitado ese conocimiento, al cabo de unos minutos o al cabo de unas horas no te acuerdas absolutamente de nada porque no cristalizaste esa información. Así que dicho esto, de acuerdo, fíjate que tenemos una memoria hiperselectiva y además perdemos todo, como dice muy bien Elizabeth, ¿no? Perfecto. Vamos un poquito con algunos artículos que si quieres saber más esto los puedes buscar, ¿de acuerdo? Esto está basado en artículos bastante recientes, por ejemplo, The Persistence and Science of Memory, realmente es algo súper nuevo desde este año 2020 y el otro, de acuerdo, también, así que simplemente para que lo tengas. Y ahora vamos con 3 reflexiones muy sencillas sobre el olvido, porque es verdad que ahora puedes pensar, vale, sí, estamos hablando del olvido, pero a nivel práctico, sí, la neurona y tal, ¿qué puedo hacer yo? Pues 3 cosas, de acuerdo, que me gustaría compartir contigo. Acciones prácticas. La primera,
Microaprendizajes y prácticas, ¿sí? Fíjate, ya no tiene sentido memorizar una gran cantidad de información, así que todo el tema de másters, carreras, hay que hacerlo de otra manera totalmente distinta. Hay que fragmentar la información y ponerlo en práctica. El mejor método, de acuerdo, para funcionar es hacer microaprendizaje. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tomes una pequeña lección, una pequeña parte y después lo pongas en práctica inmediatamente. Esto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los talleres de neurociencia y productividad o de gestión del tiempo, lo que siempre hacemos son pequeñas prácticas y la gente lo ponga en práctica en ese mismo momento. Por eso nunca pasamos de los 10 minutos o 5 o 6 minutos de teoría, porque queremos que la gente después lo aplique directamente. Así que microaprendizaje y práctica, porque si no, el olvido será cada vez mayor. Un segundo tip, de acuerdo, tiene que ver con la limpieza emocional. ¿Qué significa la limpieza emocional? Bien, las emociones, al final, no es que se queden, las emociones es un tema que nosotros interpretamos, pero sí que queda la impronta emocional. Por ejemplo, si tuvimos una mala experiencia con un familiar, si tuvimos una mala experiencia con una expareja, si tuvimos una mala experiencia con alguien, con quien sea, con nosotros mismos, al final siempre queda una cosa que se llama la impronta emocional. Por lo tanto, es importante de vez en cuando ver cuáles son aquellas improntas que nos quedan y hacer una especie de flexibilización de nuestras creencias, que al final sería como una pequeña limpieza de la intensidad emocional. Fíjate que al final no queremos eliminar las emociones, son importantes, son lo más básico que tenemos para gestionar a nosotros mismos, para entender el bienestar, pero necesitamos hacer una limpieza de aquellas emociones que son demasiado intensas, porque esto al final lo que nos hace es que olvidemos más rápido. Por eso aquellas personas, de acuerdo, que son inestables emocionalmente, tienen ese problema, de acuerdo, con la limpieza emocional, porque al final siempre están con la herida, están pensando en las cosas que les han pasado en la vida y eso hace que olviden más porque son incapaces de concentrarse en lo que están haciendo. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te suena que algún día has tenido malo, por ejemplo, simplemente tienes una emoción muy recurrente, por ejemplo, tuviste algún problema en el trabajo, alguna bronca o un problema con tu pareja? Al final ese día no te concentras, no aprendes porque tienes una intensidad emocional demasiado alta. Y el último punto, de acuerdo, básico, dormir para olvidar. De hecho, sabemos que el dormir es lo más importante para el olvido. Se produce, de acuerdo, en las fases 3 y 4, especialmente en las que son pre-REM, ¿de acuerdo? Es decir, antes de entrar en el REM, ahí se produce, de acuerdo, el gran olvido de muchas cosas que hemos vivido durante el día anterior. Y fíjate que esto es 100% necesario, es muy necesario que lo hagamos así, porque si no olvidamos, de acuerdo, al final mantenemos información que al final termina desembocando en pensamientos repetitivos, en emociones que no son demasiado agradables, etcétera, etcétera. Así que fíjate qué importante y qué 3 acciones prácticas puedes hacer, de acuerdo, para mejorar este olvido y la productividad. El olvido al final sí que es verdad que es un concepto más etéreo, por decirlo así, pero al final puedes hacer pequeñas prácticas para potenciar el olvido en el buen sentido y evidentemente aumentar la productividad. ¿Cómo ves todo esto? ¿De acuerdo? ¿Cómo te suena? ¿Te suena bien? ¿Te suena mal? Sí. Ahora dejaré de compartir, ¿de acuerdo? Y como siempre, esto, como decíamos antes, es una breve masterclass, ¿de acuerdo? Para que puedas saber un poquito más sobre el olvido, neurociencia y productividad. Y lo importante, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, es que lo pongas en práctica lo que comentamos, porque si no, no tiene ningún sentido. Y ya lo sabes, todos estos vídeos, ¿sí? Los pongo aquí, ¿de acuerdo? En YouTube, ¿sí? Los pongo también en LinkedIn. Que sepas, ¿de acuerdo? Que estos vídeos están grabados en nuestro canal de YouTube, que como siempre te pedimos, ¿de acuerdo? Que nos puedas seguir para dar más comunidad y más ayuda al seguimiento de esta red social que está creciendo bastante últimamente y donde publicamos cosas interesantes que nos gustaría compartir contigo. Entonces, ¿qué te pareció la sesión de hoy? Ya sabes que puedes ponerlo en comentarios. Gracias de verdad por estar aquí y cualquier cosa que tengas más a nivel privado, una consulta, una pregunta, pues me la puedes hacer directamente tanto en Facebook, en LinkedIn o en la red social en la cual estemos conectados. Por mi parte, de acuerdo, esto es la breve masterclass directa al grano para que entiendas el vínculo entre olvido y productividad, que como ves es bastante relevante y además nos puede dar un salto cualitativo a nuestra vida personal. Por mi parte, de acuerdo, me despido, que tengas un buen día, un abrazo y un buen fin de semana. Hasta la próxima, chao, chao.